Capítulo 13. Tocado de raíz. Luz podía oír las fuertes pisadas de sus Converse contra el suelo, podía sentir el viento fresco y húmedo tirando de su camiseta negra. Casi podía saborear el alquitrán caliente de una plaza de aparcamiento que acababa de pavimentar, pero cuando abrazó aquellas figuras que aguardaban junto en la entrada Espada y Cruz, el sábado por la mañana, ya se había olvidado de todo aquello. Jamás había alegrado tanto de abrazar a sus padres. Hacía días que se arremetía del frío y distante que había sido su encuentro en el hospital, y hoy no pensaba cometer el mismo error de nuevo. Ambos se tambalearon cuando se abalanzó sobre ellos. Su madre se echó a reír y su padre le dio una palmada en la espalda como hacen los tíos duros. Llevaba su enorme cámara colgada con una correa alrededor del cuello. Ambos recuperaron la compostura y la soltaron para mirarla bien a la cara. En cuanto lo hicieron, sus rostros se despejaron. Luz estaba llorando. «Cariño, ¿qué te pasa?», le preguntó su padre al tiempo que le acariciaba la cabeza. Su madre empezó a revolver el bolso en busca de un paquete de pañuelos. Con los ojos muy abiertos le puso una luz delante de la nariz y le preguntó: «Ahora ya estamos aquí. Va todo bien, ¿no?» «No, no iba todo bien». «¿Por qué no me llevasteis a casa el otro día?», preguntó Luz, que volvía a sentirse enfadada y herida. «¿Por qué dejasteis que me trajeran de nuevo aquí?». Su padre palideció. «Cada vez que vemos con el director, nos decía que te iba de fábula desde que había vuelto a clases, que eras la optimista remodada que nosotros siempre habíamos conocido. Solo que con el cuello reseco por el humo y un pequeño chichón en la cabeza. Pensábamos que eso era todo». Se relamió los labios. «¿Había algo más?», preguntó su madre. La mirada que intercambiaron sus padres dejaba entrever que ya habían discutido sobre el tema. Su madre debía haberle rogado que la visitaran antes, pero su padre, más cerebral, se habría negado. Era imposible explicarles lo que le había pasado aquella noche, o todo aquello por lo que había pasado desde entonces. Habían vuelto directamente a las clases, pero no porque ella lo quisiera, y físicamente estaba bien, pero en todos los demás aspectos, emocional, psicológica y sentimentalmente, no podía sentirse más desorientada. «Intentamos respetar las reglas», le explicó el padre de Luz, extendiendo su gran mano para darle un cariñoso apretón en el cuello. El peso de la mano la desestabilizó un poco y le puso una postura incómoda, pero hacía tanto que no estaba así de cerca de la gente a la que quería que no se atrevió a moverse. «Porque solo queremos lo mejor para ti», añadió. «Tenemos que confiar en que estas personas», e hizo un gesto señalando los imponentes edificios del reformatorio, como si representaran a Randy y al director Udell y todos los demás. «Saben de lo que estaban hablando». «Pues no tienen idea», dijo Luz mientras observaba los edificios destartalados y el patio desierto. Hasta el momento aquel reformatorio había sido un rompecabezas. Un buen ejemplo de ello era lo que llamaba el Día de los Padres. Remarcaban tanto la suerte que tenían los estudiantes por tener el privilegio de ver a los de su propia sangre. Y aún así faltaban 10 minutos para la hora del almuerzo, y el coche de los padres de Luz era lo único que había en el aparcamiento. «Ese lugar es un fraude total», sentenció, imprimiendo el tan cinismo a sus palabras que sus padres se miraron preocupados. «Luz, cielo», dijo su madre acariciándole el cabello. Luz advirtió que no estaba acostumbrada a verlo tan corto. El instinto maternal de sus dedos seguía el fantasma de su anterior melena, que le caía por la espalda. «Solo queremos pasar un día agradable contigo. Papá te ha traído tu comida favorita». Con cuidado su padre sacó una manta colorida de punto y una especie de cesta de mimbre que Luz no había visto nunca cuando salían ir de picnic.
Todo era más informal. Llevaban la comida en bolsas de papel y extendían una vieja tela ajada sobre la hierba del camino de canoas que había frente a su casa. ¿Ocra en vinagre?, preguntó Luz, con un tono que se parecía mucho al que empleaba cuando era niña. No se podía decir que sus padres no se estuvieran esforzando. Su padre asintió. Y té dulce, y panecillos con salsa, y gachas con cheddar, y jalapeños extra, como a ti te gusta. Ah, se interrumpió. Y una cosa más. La madre de Luz sacó del bolso un sobre cerrado rojo y grueso, y se lo entregó a Luz. Por un instante, Luz sintió una punzada de dolor en el estómago al recordar las cartas que solía recibir. Psicópata, asesina. Pero cuando vio la letra del sobre, su cara se transformó en una lumbre sonrisa. Cali, respondí, rompió el sobre y sacó una postal con una foto en blanco y negro de dos señoras mayores en la peluquería, y en el dorso no había ni un solo centímetro que Cali no hubiera garabateado con su letra grande y redonda. Además, habían varias hojas sueltas en las que Cali había continuado escribiendo porque se había quedado sin espacio en la postal. Querida Luz, ya que el tiempo que nos dejan hablar por teléfono es ridículamente insuficiente, ¿es que no puedes pedir, por favor, un poco más? Es una injusticia absoluta. He decidido comunicarme contigo a la antigua y escribirte una de esas cartas épicas, en la que vas a encontrar hasta el más mínimo detalle de lo que ha pasado en las últimas semanas, te guste o no. Luz apretó el sobre contra su pecho, aún sonriente y con unas ganas locas de devorar la carta en cuanto sus padres se fueran a casa. Su amiga Cali no la había abandonado y tenía a sus padres sentados juntos a su lado. Había pasado mucho tiempo desde que Luz se había sentido querida. Extendió el brazo y le apretó la mano a su padre. Un pitido estridente hizo que sus padres dieran un respingo. Solo es la sirena de la comida, explicó Luz, lo cual pareció tranquilizarlos. Venid, venga, hay alguien a quien quiero que conozcáis. Mientras caminaba por el caluroso aparcamiento hacia el patio donde iban a desarrollarse todas las actividades del Día de los Padres, Luz empezó a ver el reformatorio a través de los ojos de sus padres, advirtió el techo combado de la oficina principal y el olor putrefacto y repugnante de los melocotones podridos al pie de los árboles que había junto al gimnasio. También el óxido naranja que cubría las puertas de hierro forjado del cementerio. Se dio cuenta de que solo en 2 semanas se había acostumbrado por completo a los numerosos horrores de espada y cruz. Sus padres, por el contrario, parecían horrorizados. Su padre señaló un vid agonizante que se enredaba en la cerca del patio. Esas cepas son de Cardona, dijo con un gesto de dolor, porque cuando hay una planta que sufría, también sufría él. Su madre sostenía el bolso contra el pecho con las 2 manos, con los 2 codos hacia afuera, en la postura que solía adoptar cuando se encontraba en un barrio peligroso. Y todavía no había visto las rojas. Sus padres, que estaban en contra de que Luz estuviera en webcam, se horrorizaron ante la vigilancia continua del reformatorio. Luz quería evitar que vieran todas aquellas atrocidades, pero aún estaba buscando el modo de desenvolverse en aquel sistema, y a veces incluso de derrotarlo. Precisamente el otro día, Arrián le había guiado a través de lo que parecía una carrera de obstáculos por el reformatorio para mostrarle todas las rojas muertas, cuyas baterías habían gastado o habían sido reemplazadas. Furtivamente, para crear los puntos ciegos de espada y cruz, no era necesario que sus padres supieran nada de todo eso. Lo que tenía que hacer era pasar un buen día con ella. Pen estaba en las gradas con las piernas colgando. Había acordado encontrarse allí por la tarde. Sostenía una maceta con flores. Pen, mira, te presento a mis padres, Harry y Doreen Price, anunció Luz con un gesto. Mamá, papá, esta es Penny Waterbat Lockwood, interrumpió Pen con un gesto grave, al tiempo que les ofrecía la maceta. Gracias por permitirme almorzar con ustedes.
Siempre educados, los padres de Luz sonrieron y no preguntaron nada de dónde estaba su familia de Penn, lo cual Luz aún no había tenido tiempo de explicarles. Era otro de esos días cálidos y despejados. Los sauces verdes que habían frente a la biblioteca se mecían suavemente con la brisa, y Luz llevó a sus padres hacia un lugar desde el que los sauces ocultaban las marcas de hollín y la ventana rota por el incendio, mientras ellos extendían el mantel en una zona de hierba seca. Luz se llevó a Penn aparte. ¿Cómo estás, Penn? Le preguntó, pues era consciente de que si ella tuviera que pasarse el día entero recibiendo y saludando a los padres de todo el mundo, menos a los suyos, sin duda acabaría necesitando ayuda. Pero por lo contrario, Penn balanceó la cabeza alegremente. Esto ya es mucho mejor que el año pasado, dijo. Y todo gracias a ti. Hoy estaría sola si no hubieses aparecido tú. El cumplido cogió a Luz de sorpresa la impulsó a mirar a su alrededor para ver cómo estaban pasando aquel día el resto de los alumnos. Aunque el aparcamiento aún estaba medio vacío, el Día de los Padres parecía estar animándose poco a poco. Molly, sentada cerca de ellos, sobre una manta entre un hombre y una mujer, con cara de 263 de dogo, roía con avidez un muslo de pavo. Ryan, en cuclillas, en una grada, le susurraba algo a una chica punky con el pelo teñido de un hipnótico tono fucsia. Tenía toda la pinta de ser su hermana mayor. Ambas cruzaron una mirada con Luz. Ryan le sonrió y la saludó, y luego se volvió hacia la otra chica que le dijo algo. Ronald estaba rodeado por un montón de gente que celebraba un picnic sobre la colcha enorme. Estaban riendo y bromeando, y algunos chicos más jóvenes se tiraban comida entre ellos. Parecían estar pasándoselo en grande, hasta que una mazorca volante casi le acierta a Gabe, que pasaba por allí. Miró con cara de pocos amigos a Roland, mientras guiaba a un hombre lo bastante mayor para ser su abuelo a través de una hilera de sillas en el jardín dispuestas en la hierba. A los que no veía era Daniel y Camp, y Luz no podía imaginar cómo serían sus familias, aunque estaba enfadada y avergonzada porque Daniel le había dejado plantada por segunda vez en el lago. Se moría por ver, aunque fuera un refilón o cualquier miembro de su familia. Y entonces, al recordar la escueta ficha de Daniel que vio en el sótano, Luz se preguntó si aún mantendría contacto con algún familiar. La madre de Luz sirvió gachas con cheddar en 4 platos, y su padre pinchó los jalapeños cortados en pedacitos con unos palillos. Un mordisco a la boca de Luz fue puro fuego, lo cual le encantaba. Daba la impresión de que Penn no desconocía por completo la comida típica de Georgia, con la que Luz había crecido, y parecía tener muchos reparos respecto a la ocra en vinagre. Pero tras darle un bocado, le dirigió a Luz una sonrisita que era medio sorpresa y aprobación. Los padres de Luz habían llevado todos sus platos preferidos, incluso las nueces con praline de colmado que había debajo en la casa. Cada uno a un lado de la chica, sus padres masticaban con satisfacción, aparentemente felices de poder llenarse la boca con algo que no fuera una conversación sobre la muerte. Luz tendría que haber disfrutado el tiempo que estaba pasando con ellos, rogando con el adorado té dulce de Georgia. Pero se sentía como una hija impostora al fingir que aquel idílico almuerzo formaba parte de la normalidad de Spade Cruz. El día entero fue una farsa. Al oír un breve y tímido aplauso, Luz miró hacia las gradas, donde Randy estaba de pie junto al director Udell, a quien Luz todavía no había visto en carne y hueso. Lo reconoció por un retrato muy oscuro que colgaba en la pared del vestíbulo principal, y ahora se daba cuenta de que el artista había sido benévolo. Penn ya le había contado que el director solo se dejaba ver un día al año, el Día de los Padres, sin excepciones. Era un recluso que nunca salía de su mansión de Tybell Island, ni siquiera cuando fallecía un estudiante. La papada de aquel hombre parecía tragarse su barbilla, y sus ojos bovinos miraban a la gente sin detenerse en nada en concreto. A su lado estaba Randy, con las piernas separadas y confundidas
en unas medias blancas, forzadas en una enorme sonrisa, mientras el director se secaba el sudor de la frente con una servilleta. Ambos mostraban su cara más alegre, pero aquello parecía suponerles un gran esfuerzo. Bienvenidos a la edición anual número 159 del Día de los Padres en Espada y Cruz, dijo el director Unbel por el micrófono. ¿Está de broma?, le susurró Luz a Penn. Resultaba difícil imaginar un día de padres en la época de antes de la guerra. Penn puso los ojos en blanco. Seguro que se ha equivocado. Ya les he dicho que necesita unas gafas nuevas. Hemos organizado para vosotros un día repleto de actividades familiares, empezando por este picnic relajado. Normalmente solo nos dan 19 minutos, le comentó Penn a los padres de Luz, que se pusieron tensos de golpe. Luz sonrió por encima de la cabeza de Penn y articuló en silencio: ¿Es broma? A continuación les ofrecemos una selección de actividades. Nuestra querida bióloga, la señora Yolanda Trost, dará una charla fascinante en la biblioteca sobre la flora local de Savannah, que se puede encontrar en nuestros jardines. Por su parte, la entrenadora Diante supervisará una serie de carreras familiares en el césped. Y el señor Stanley Cole les ofrecerá un recorrido histórico por el cementerio, donde están enterrados los héroes de guerra. Vamos a estar muy ocupados, y sí, añadió el director Udell, con una sonrisa de oreja a oreja. Luego os haremos un control sobre todo esto. Era la típica broma insulsa y maniada para ganarse algunas risas enlatadas de los familiares que visitaban el reformatorio. Luz miró a Penn y puso los ojos en blanco. Aquel deprimente intento de reírse con naturalidad mostraba a las claras que todo el mundo estaba allí para sentirse mejor, por haber dejado a sus hijos en manos del profesorado en Espada y Cruz. Los Price también rieron, pero miraban a Luz para averiguar cómo debían comportarse. Después del almuerzo, las familias que estaban en el patio recogiendo sus cosas y se dispersaron, Luz tuvo la sensación de que en verdad muy poca gente iba a participar en las actividades que habían organizado. Nadie subió con la señorita Rosa a la biblioteca, y por el momento solo Gabe y su abuelo se habían metido el saco de patatas al otro lado del campo. Luz no sabía dónde se había metido Molly, Aaron y Ronald con sus familias. Aún no había visto a Daniel, pero sabía que sus padres se decepcionarían si no les enseñaba las instalaciones y si no participaban en alguna actividad, y puesto que la visita guiada por el señor Cole parecía el menor de los males, Luz sugirió que guardaban los restos de la comida y se reunieran con él en las puertas del cementerio. De camino allí, Arrian, que estaba balanceándose en una de las gradas más altas, cayó frente a los padres de Luz, como si fuera una gimnasta saltando de las paralelas. «¡Hola!», canturrió, ofreciendo su mejor imagen de desquiciada. «Mamá y papá», dijo Luz al tiempo que les daba un apretón de hombros. «Esta es mi buena amiga Arrian». «¿Y esta?», contestó Arrian, señalando a la chica alta con el pelo fucsia que bajaba de poco a poco las gradas. «Es mi hermana Annabel». Annabel ignoró por completo la mano que le extendía Luz y le dio un brazo largo e íntimo. Luz sintió como los huesos de ambas crujían. El intenso abrazo duró lo suficiente para que Luz se preguntara a qué se debía, pero justo cuando empezaba a sentirse incómoda, Annabel la soltó. «Me alegro de conocerte», le dijo cogiéndole de la mano. «Igualmente», respondió Luz, mirando a Rian de reojo. «¿Vais a hacer la ruta del señor Cole?», preguntó Rian, que también estaba mirando a Annabel como si estuviera loca. Annabel abrió la boca, pero a Rian le cortó enseguida. «Por Dios, no», repuso. «Esas actividades son para completos tarados», vio a los padres de Luz sin ánimos de ofender. Annabel se encogió de hombros. «Quizás tengamos la oportunidad de vernos después», le gritó Luz antes de que Arrian se la llevara a rastras. «Parecían simpáticas», dijo la madre de Luz con el tono intrigado que usaba cuando quería que Luz le explicara algo. «¿Y esa chica? ¿Por qué se ha puesto así contigo?», inquirió Penn. Luz le miró y luego miraron a sus padres. ¿De verdad tenía que argumentar el hecho de que pudiera gustarle a alguien? «¡Lucinda!», gritó el señor Cole, saludándoles desde el
punto de encuentro, en el que por otra parte no había nadie más, a las puertas del cementerio. Por aquí. El señor Cole les dio un cálido apretón en las manos de los padres de Luz. Incluso cogió a Pen por el hombro un momento. Luz intentaba decir que si estaba molesta por el señor Cole participar el Día de los Padres, o más bien impresionada por aquella muestra exagerada de entusiasmo, pero entonces el profesor empezó a hablar y Luz se sorprendió aún más. Me preparo para ese día durante todo el año, susurró. Eh, es una oportunidad de llevar a los estudiantes al aire libre y de explicarles las maravillas que esconde este lugar. Oh, de verdad que me encanta. Es lo más cercano a una excursión en el campo que se puede conseguir siendo profesor de reformatorio. Por supuesto, hasta hoy nadie ha participado en mis visitas guiadas, de modo que ustedes haremos la visita inaugural. Vaya, es todo un honor, le respondió el padre de Luz dirigiéndole una gran sonrisa. Al instante, Luz se dio cuenta de que no trataba solo de la afección de su padre por los cañones de la guerra civil, sino que de verdad sentía que el señor Cole era legal. Para Luz, su padre era quien mejor juzgaba a las personas. Los dos hombres empezaron a bajar la pendiente empinada que conducía al cementerio. La madre de Luz dejó la cesta de picnic al lado de las cancelas y les dirigió unas de sus manitas sonrisas a Luz y a Pen. El señor Cole agitó la mano para reclarar su atención. En primer lugar, algunas trivialidades. ¿Cuál? Enarcó las cejas. ¿Creéis que es el elemento más antiguo del cementerio? Mientras Luz y Pen se miraban los pies, evitando su mirada, tal como hacían en clase, su padre de Luz se puso de puntillas para ver mejor alguna de las estatuas más grandes. Es una pregunta complicada, exclamó el señor Cole, al tiempo que le daba golpecitos en la cancela de hierro forjado. Esta parte frontal de las puertas fue construida por el propietario original en 1831. Dicen que su mujer, ella Mena, tenía un jardín encantador y quería mantener las gallinas alejadas de sus tomateras. Se rió por lo bajo. Eso fue antes de la guerra y antes de que el terreno se hundiera. Sigamos. El señor Cole relató paso a paso la construcción del cementerio, añadió los datos sobre el contexto históricos y sobre las artistas, aunque utilizaba la palabra con un poco de rigor, que había esculpido la estatua de la bestia alada que había sobre el monolito en el centro del cementerio. El padre de Luz le iba haciendo preguntas aquí y allá, mientras la madre pasaba por la mano por algunas de las lápidas más bellas, dejando escapar un Dios bendito entre susurros. Cada vez que se detenía a leer las inscripciones, Pen arrastraba los pies tras la madre de Luz, probablemente arrepentida de no haber escogido otra familia con la que pasar el día. Luz iba a la última y pensaba qué pasaría si ella se les ofrecía a sus padres su visita personal por el cementerio. Aquí es donde cumplí mi primer castigo. Aquí es donde una estatua de mármol casi me decapita. Aquí es donde compartí el picnic más raro de mi vida con un chico del reformatorio que no os gustaría para nada. Cam, llamó el señor Cole cuando el grupo llegó al monolito. Cam se encontraba junto a un hombre alto de cabello oscuro, vestido con un traje negro a medida. Ninguno de los dos había visto al señor Cole o al grupo que le seguía. Estaba hablando tranquilamente y hacía unos gestos enreversados frente al roble, como los que Luz le había visto hacer a su profesora de teatro cuando los estudiantes no dejaban ver la escena de una obra. ¿Acaso tú y tu padre os habéis apuntado a última hora a la visita guiada? Preguntó el señor Cole, subiendo esta vez un poco más la voz. Os habéis perdido la mayor parte, pero todavía hay una o dos cuestiones que de seguro os interesan. Cam giró la cabeza con lentitud y luego volvió a mirar a su acompañante, que parecía divertirse. Luz pensó que aquel hombre alto, moreno, apuesto y con el enorme reloj de oro que parecía la bastante mayor para ser el padre de Cam, pero quizás el tiempo lo había tratado bien. Cam entrecerró los ojos al ver el cuello desnudo de Luz y pareció decepcionado
Luz se ruborizó, pues podía sentir que su madre se había dado cuenta de todo y estaba preguntándose qué pasaba. Cam ignoró al señor Cole. Se acercó a la madre de Luz y antes de que nadie los presentara, ya se había llevado la mano a los labios. Tú debes ser la hermana mayor de Luz, dijo con desenfado. A la izquierda, Penn simuló que le entraba una arcada y le susurró a Luz de un modo que solo ella pudiera oírla. Por favor, dime que no soy la única que quiere vomitar. Pero la madre de Luz parecía más bien encandilada, la cual hizo que tanto Luz como, sin duda, su padre se sintieran incómodos. No, no nos podemos quedar para la visita guiada, anunció Cam, guiñándole un ojo a Luz y retirándose justo cuando se acercaba a su padre. Pero ha sido fantástico. Y los miró a los tres ignorando a Penn. Encontraros aquí. Vamos, pa. ¿Quién era? Suspiró la madre de Luz cuando Cam y su padre, o quien quiera que fuese, desaparecieran hacia el otro lado del cementerio. Ah, bueno, uno de los admiradores de Luz, dijo Penn, que en su intento por quitarle el hierro al asunto obtuvo justo el efecto contrario. ¿Uno? Ah, inquirió el padre de Luz, bajando la vista para mirarla. A la luz de la última hora de la tarde, Luz vio por primera vez algunas canas en la barba de su padre. No quería pasar los últimos momentos del día convenciendo a sus padres de que no había por qué preocuparse de los chicos del reformatorio. No es nada, papá. Ben solo está bromeando. Queremos que tengas cuidado, Lucinda, dijo. Luz pensó que en lo que Daniel había sugerido con cierta insistencia el otro día, aquello de que quizás ella no debería estar en Espada y Cruz. De repente tuvo unas ganas horribles de contárselo a sus padres y rogarles y suplicarles que se la llevaran de allí. Pero fue en ese mismo recuerdo de Daniel lo que le impidió abrir la boca, el roce chispeante de su piel cuando la empujó en el lago, la forma en que a veces sus ojos eran lo más triste que había visto nunca, el hecho de que valiera la pena quedarse en aquel infierno de espada y cruz, solo por estar un poco más con Daniel. A Luz le parecía algo totalmente cierto, totalmente loco a la vez, aunque solo fuera para ver cómo acababa todo. Odio la despedida, suspiró la madre de Luz, interrumpiendo sus pensamientos para darle un abrazo rápido. Luz miró la hora y se le desencajó la cara. No se había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado ya, de cómo podía haber llegado la hora en que se marcharan. ¿Nos llamarás el miércoles?, le preguntó su padre mientras le daba un beso en cada mejilla, tal y como todos lo hacían en su parte francesa de la familia. Mientras caminaban de vuelta hacia el aparcamiento, los padres de Luz le cogieron las manos y cada uno le dio otra serie de besos y un fuerte abrazo. Cuando le dieron la mano a Penn y la desearon lo mejor, les vio una cámara colgada del poste del cemento que tenía una cinta rota. Debía de ser el detector de movimientos incorporado en las rojas porque en la cámara se movía siguiendo sus pasos. Esa no se le había enseñado a Ryan en la visita y sin duda no era una roja muerta. Los padres de Luz no se dieron cuenta de nada y quizás fuera mejor así. Mientras se alejaban, se volvieron 2 veces para despedirse de las chicas, que estaban en la entrada del vestíbulo principal. El padre de Luz arrancó su viejo Jesker yorquero negro y bajó la ventanilla. «¡Te queremos!», gritó tan fuerte como si no hubiera sido tan triste verlos partir. Luz se habría sentido un poco avergonzada. Luz le devolvió el saludo con la mano. «Gracias», susurró, «por los pralines y la ocra, por pasar todo el día aquí, por aceptar a Penn sin preguntar nada, por seguir queriéndome a pesar de que os doy miedo». Cuando tomaron la curva y las luces traseras desaparecieron, Penn palmeó la espalda de Luz. «Estaba pensando que podría ir a ver a mi padre». Dio un golpe en el suelo con la punta del pie y miró tímidamente a Luz. «¿Te apetecería venir? Si no quieres, lo entenderé, puesto que hay que volver de nuevo al...». Y con el lugar hacia atrás señaló al fondo del cementerio. «Claro que te acompaño».
respondió Luz. Caminaron por el perímetro del cementerio, bordeándolo por la parte alta hasta que llegaron a la zona que estaba más al este, donde Penn se detuvo frente a una tumba. Era modesta, blanca y se hallaba cubierta por una capa parda de agujas de pino. Penn se puso de rodilla y empezó a limpiarla. Stanford Lockwood, decía la humilde lápida, el mejor padre del mundo. Luz pudo oír el texto en la descripción con la voz conmovedora de Penn y notó que los ojos se le llenaban de lágrimas. No quería que Penn la viera. Después de todo, Luz todavía tenía a sus padres. Si alguien tenía que llorar en ese momento, debía ser Penn. Estaba llorando. Intentaba ocultarlo, zurriéndose la nariz con disimulo y secándose las lágrimas con el dobladillo deshilachado de su jersey. Luz también se puso de rodillas y le ayudó a retirar las agujas de pino, y rodeó los brazos y la abrazó con tanta fuerza como pudo. Cuando Penn se apartó y dio gracias a Luz, sacó de su bolsillo una carta. Normalmente le escribo algo, le explicó. Luz pensó que a lo mejor era dejar a Penn a solas, así que se levantó. Retrocedió unos pasos y empezó a bajar la pendiente hacia el centro del cementerio. Aún tenía algunos pasos y empezó a bajar la pendiente hacia el centro del cementerio. Aún tenía los ojos vidriosos, pero le pareció ver a alguien sentado encima del monolito. Sí, un chico que se abrazaba las rodillas. No lograba imaginarse cómo había podido subirse allí. Pero la cuestión es que estaba en lo alto. Parecía taciturno y solitario, como si hubiera pasado allí todo el día. No había visto ni a Luz ni a Penn. De hecho, no parecía ver nada, y Luz no necesitaba estar muy cerca para saber quién era al ver aquellos ojos violetas grisáceos. Todo ese tiempo Luz se había estado preguntando por qué la ficha de Daniel era tan escueta, qué secretos guardaba en el libro perdido de la biblioteca, de uno de sus estampados, y dónde había viajado su mente cuando se preguntó por su familia aquella vez, porque con ella se había comportado de una forma tan imprevisible, dándole una de cal y otra de arena siempre. Después de un día tan emotivo con sus padres, aquellos pensamientos hicieron que Luz casi cayera de bruces al suelo. Daniel estaba solo en el mundo.